Hola, qué encanto saludarles a todas y todos. Iniciamos con esta transmisión y abriendo con broche de oro nuestras tertulias orteguianas de los jueves, todos los jueves, de 7 a 8 en los canales de redes sociales, YouTube y Facebook Live del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Vamos a tener estas conversaciones ligeras de tarde de jueves, en este caso lluviosas en la Ciudad de México y en donde quiera que se encuentren y en el momento que nos escuchen y vean, para tratar dos tipos de asuntos. El primero son obras de investigación académica. Este es un instituto universitario y esta es una actividad de extensión universitaria del Ortega y Gasset en México. Así que vamos a tratar temas sobre investigaciones científicas, académicas, de gran calado, con sus autores, autoras, de una manera ligera, no superficial, pero de conversación. No es esto una conferencia, no es un seminario, no es un curso, es una conversa entre colegas, amigas y amigos, sobre sus investigaciones o bien sobre alguna experiencia que esté generando incidencia relevante en el campo de la participación ciudadana en México o en el mundo. Verán ustedes que en fecha próxima hablaremos, por ejemplo, sobre la consulta popular mexicana en el contexto mundial comparado, o bien el proceso constituyente de Chile como procesos de incidencia. Y ahora vamos a iniciar, insisto, abriendo con broche de oro con la doctora Silvia Gómez Tagle. Silvia, querida, qué gusto que estés aquí con nosotros. Pues buenas tardes, al contrario. Gracias por la invitación. Pues Silvia es, digamos, nuestra madrina. Con ella empezamos y qué mejor, pues qué mejor compañía que la doctora Silvia Gómez Tagle. No necesita presentación, pero voy simplemente a referir que ella es, como todos y todas sabemos, profesora e investigadora del Colegio de México y directora de la revista Nueva Antropología. Silvia es doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Es fundadora e integrante distinguida de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Es especialista en el estudio de procesos políticos y electorales, de desafíos de la democracia en México y América Latina. Y también, por cierto, sobre la cultura política de los jóvenes y desde luego, incluso como una de sus principales exponentes y pioneras en el análisis geográfico de los procesos electorales. Entre sus obras recientes, que son múltiples, se encuentran Alternativas para la Democracia en América Latina, la cultura política de los jóvenes, y un texto que el INE está ya editando por publicar, ya nos contará ella, vamos a empezar con ello, en este año, sobre confianza y participación de la juventud en la democracia. ¿Qué te parece, querida Silvia, si empezamos por ahí? Cuéntanos de esta que es tu más reciente publicación. Sé que estás desarrollando otras investigaciones ya, pero ¿qué podemos encontrar en este estudio, investigación a profundidad que realizaste y con el INE sobre confianza y participación de la juventud en la democracia? Pues básicamente se trata de un estudio comparativo. Hicimos 2 encuestas sobre cultura política, una en 2012 y otra en 2018. Las encuestas son dirigidas o estuvieron dirigidas a jóvenes entre 18 y 29 años y se circunscriben a las áreas urbanas del país. Son 74 ciudades, las más grandes del país, las que se incluyeron en estos estudios, porque consideramos que las grandes ciudades tienen características culturales y de comunicación muy particulares
que no necesariamente comparten otros territorios. Entonces, preferimos ser limitados en cuanto al territorio y tener mayor profundidad en la evaluación, digamos, y la captura de las tendencias y opiniones en relación a la cultura política. Entonces, esas dos encuestas pues nos permitieron hacer un estudio comparativo en relación a la confianza que tienen los jóvenes en instituciones de la democracia, como el INE, los institutos electorales locales, los tribunales electorales, también locales, y el Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Nuestra inquietud era, pues, encontrar estas variables que pueden permitirnos explicar por qué y cómo es que se construye la democracia en relación a la participación en los procesos electorales. ¿Qué implica? ¿Qué consecuencias podemos esperar que tenga? Porque consideramos que pues la parte electoral, los procesos electorales son de gran peso en un proceso democrático. La democracia no se agota en el voto, pero no hay democracia, desde mi punto de vista, viable en una sociedad compleja y, digamos, moderna, sin procesos que puedan permitirnos realmente contabilizar la opinión de todos los ciudadanos. Esta fue básicamente nuestra inquietud y encontramos cosas bien interesantes. En primer lugar, encontramos que hay mucha mayor confianza en las instituciones electorales que en otras instituciones. Ciertamente, había en 2018 más confianza en el INE y los tribunales que en el gobierno federal y también en los gobiernos locales. Otras instituciones del Estado mexicano gozan de mucho menor prestigio, digamos. Sobre todo en 2018, el declive del prestigio del gobierno federal era notorio, en relación inclusive a 2012. Otra cuestión interesante es que los jóvenes sí tenían en 2018 un alto, pues una alta expectativa de las elecciones y tenían mucho interés en participar, contrariamente a lo que se ha dicho. Y que son las mujeres las que más participan y las que más dispuestas están a comprometerse con responsabilidades ciudadanas, pues a veces tan demandantes como son la observación electoral o el cuidado de las casillas. Y finalmente, yo diría un tercer aspecto que hay que destacar, es que estos jóvenes dispuestos a participar y entusiastas por el proceso electoral, si bien guardaban una opinión relativamente positiva de las instituciones, habían tenido experiencias que reforzaban esas opiniones, lo que más importa para que los jóvenes o los adultos se involucren en un proceso electoral es que tengan realmente un interés y una, digamos, identificación, una política fuerte con un candidato o con un partido, pero sobre todo con un candidato, tratándose de una elección presidencial.
Entonces, esto también nos permitió considerar el papel que le corresponde a los institutos electorales, que si bien sí les toca promover el voto, en realidad a los que más les corresponde esta tarea es a los partidos políticos y a los candidatos. Y como que el papel de las instituciones, yo creo que debería considerarse más bien como los garantes del proceso y como los que proveen un piso parejo, podríamos decir, una oportunidad de que los candidatos puedan recoger los votos que realmente les corresponden, puedan acreditar los votos ciudadanos. Yo diría que esos son como los hallazgos más destacados, que por cierto, pues lo destacado del asunto es que contravienen muchas de los resultados de otras encuestas, entre otras, Latinobarómetro, que siempre insiste en que los jóvenes son apolíticos e indolentes, ¿no? Y en realidad no creo que sea este el caso, sino más bien que a veces los jóvenes pues no encuentran en los partidos y en los candidatos una convocatoria atractiva y creíble. Por otro lado, yo creo que las elecciones de 2018 nos dejaron una muestra contundente de la fuerza de la democracia mexicana. Porque dígase lo que se quiera, la verdad es que desde los años 90 a la fecha, el sistema electoral mexicano se ha transformado profundamente, no a base de un golpe militar o de un convenio de élites, como fue aquellos acuerdos a los que se llegaron en España, el famoso pacto de... En fin, aquí se ha tratado de procesos electorales que se han ido perfeccionando a lo largo de los años a través de modificaciones paulatinas en los institutos electorales, en los tribunales y sobre todo en las reglas del juego electoral. Estos años ha habido siempre, con mucha frecuencia, conflictos postelectorales que han ido señalando o destacando el tipo de problemas que deben resolverse y el rumbo por el cual deben transitar las reformas políticas. Y estas múltiples reformas, como quiera que sean, con sus errores y sus aciertos, porque hay contradicciones a veces un poco peculiares a los que no vamos a entrar en esta breve plática, pero digamos, ¿no? Son leyes perfectibles. Pero aún así, con esos pequeños o grandes lagunas o contradicciones que contienen, han permitido que realmente sea la acción de los ciudadanos la que haya logrado transformar el sistema de partidos políticos. Y en ese sentido, yo creo que las elecciones de 2018 nos ofrecen pues un ejemplo realmente notable de cómo un sistema de partidos político plural que guardaba todas las reglas de la politología clásica institucional, hay otras vertientes o otras corrientes de pensamiento, digamos, más críticas, pero de estos politólogos que destacan la calidad de la democracia como conjunto de reglas, en fin, con ciertos parámetros muy acotados, pues resulta que han sido precisamente estos procesos electorales los que han ido transformando ese sistema
estaba aparentemente tan equilibrado y tan consolidado en los principios del siglo XXI, y que han venido a darle un vuelco a la democracia mexicana. Un vuelco que yo digo tiene, por un lado, una vertiente extraordinariamente positiva, que es este hecho de haber permitido una transformación no solo de forma y de representación en los congresos, sino de fondo en la dirección pues digamos, de las líneas políticas dominantes. Realmente el triunfo de López Obrador y de Morena en las elecciones de 2018, pues han marcado un cambio de rumbo en el país muy notable, con un cuestionamiento frontal, a veces quizás exagerado, pero evidentemente diferente, que contrasta con la línea moderada, neoliberal, que había venido manteniéndose en el gobierno, en los gobiernos mexicanos del PAN y del PRI. Pero por otro lado, también, pues esto ha llevado a la inclusión de grandes sectores de la población que habían quedado de alguna manera marginados de la representación. En este sentido, yo creo que ese sistema de 3 partidos que parecía tan equilibrado en México, izquierda, derecha y centro, ¿no? Se empezó a desdibujar profundamente desde los pactos que se hicieron a raíz de la presidencia de Enrique Peña Nieto, del PRI, a principios de su, bueno, quizás inclusive antes de que asumiera la presidencia, aquel pacto por las reformas estructurales que se suponía iban a dar cuenta de todas las corrientes políticas, iban a llegar a acuerdos razonables para el cambio en las instituciones mexicanas. El Pacto por México. El Pacto por México, claro. Pero que sin embargo, en realidad quedaron fuera de vigencia, perdieron vigencia, porque las élites de los partidos que estaban asentadas en la representación política habían perdido realmente el contacto y pues ya no respondían a grandes sectores de la población. Digamos, eran élites que se reproducían a sí mismas en la búsqueda de conservar espacios de poder, aunque fueran secundarios. Digamos, por ejemplo, pues en el Pacto por México el PRD renuncia realmente a acceder a la presidencia, pero porque se alía con el PAN y se alía con el PRI en un programa pues realmente muy ajeno a la izquierda, ¿no? Pero en realidad ese sector dirigente del PRD, pues lo que quería era mantener una holgada representación, una fracción importante en las cámaras de diputados y de senadores, con la mira de mantener una cierta capa de burocracia política que tuviera continuidad, digamos, ¿no? Pero sin pretender realmente acceder al poder político ni tener tampoco un proyecto alternativo de nación, ¿no? El proyecto de López Obrador, pues yo diría,
resultó exageradamente alternativo aquí para ser sinceros, ¿no? Resultó un viraje un poco brusco, como Sí, que muchos... radical, como bien dices, y estamos ya orientándonos hacia la segunda parte de la conversación, que es precisamente tu mirada sobre cómo estas elecciones están impactando al curso de la democracia. En México, quiero hacer una pequeña recapitulación, querida Silvia, para entrar a esta segunda parte, porque además nuestra querida Mariana Aide nos tienen listos unas láminas que tú nos hiciste favor compartir y que querías o quieres a su vez utilizar en esta segunda parte de la conversación. Comento con nuestro público que nos ve en tiempo real o nos va a ver de manera diferida, que estas conversaciones, como decía, van a tener tres bloques. El primero, que es conversar, como acabamos de hacerlo, respecto de alguna obra o acción de incidencia de nuestras y nuestros invitados. La segunda, una discusión, una deliberación a partir de estos trabajos sobre la situación mexicana o mundial. Y finalmente, un espacio para preguntas y respuestas, como debe ser. Entonces, claro, quien esté en Facebook o en YouTube, por favor, nos pueden ir presentando sus preguntas. Aide, nuestra querida Aide y Mariana nos van a ayudar a que yo las conozca y pueda yo planteárselas a Silvia. Aprovecho para agradecer desde luego a nuestro querido director del Instituto en México, el doctor Francisco Parra. Ya comenté a Aide Vázquez, que ha sido un apoyo invaluable, Mariana López, que está en la asistencia técnica y que hace posible que a pesar de la lluvia que afecta tanto en el domicilio de Silvia como en el mío, estemos transmitiendo, y a Diana, que nos ha apoyado en la parte de difusión, así como todo el equipo del instituto que hace posible este encuentro. Querida, has dicho muchas cosas, todas muy interesantes, que dan para un conversatorio en sí. Déjame rescatar dos o quizá tres para entrar a la segunda etapa de nuestro conversatorio de esta tarde. Juventud y participación política. Me encantan los hallazgos que tienes, porque la verdad es que yo los encuentro también en la participación ciudadana cotidiana, y qué bueno que hay una investigación seria, científica como la tuya, que nos ayuda a tener datos y a acreditarlo. El discurso de moda, un poco faciloide, es que los jóvenes pasan de la política y entonces están ahí sin hacer nada. Y la verdad es que no es cierto. Tú no lo estás compartiendo y me parece una magnífica noticia. Claro, pasan de lo que todos pasamos, o la mayoría pasamos, que son formas de política que lejos de ser atractivas y motivantes son absolutamente repelentes, ¿no? Por la demagogia, por el manipuleo, por la corrupción. La verdad, si con todo esto que lamentablemente campea en el contexto social, económico, político, cultural de México, tuviéramos una juventud que se entusiasmara con todo eso, a mí me preocuparía. Yo creo que más bien, qué bueno que frente a estos procesos de deterioro del sistema de partidos políticos tengamos una juventud que de entrada es crítica a entrar a esos juegos, y qué bueno. Pero por otro lado tiene, como tú ya dices, estas manifestaciones detectadas en tu investigación y otras que podemos anotar. Mira, yo tuve la fortuna de estar en Chihuahua a finales del 19 y ser testigo, de hecho casi cronista, de un plebiscito en Chihuahua que echó para atrás una iniciativa del municipio, del ayuntamiento, que quería concesionar el alumbrado público. Bueno, ese plebiscito lo iniciaron 6 o 7 muchachas, los llamo así porque eran jóvenes, todos son jóvenes, y lograron más de 3,500 firmas que necesitaban para inscribir su solicitud, y convocaron a más de 60,000 personas, 64,000 personas que finalmente participaron en el plebiscito y mayoritariamente decidieron que no al proyecto. Y fueron jóvenes. La semana pasada o esta semana en la que estamos conversando tú y yo, querida, hoy es 17 de junio, para que quede en el registro, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Olimpia, ¿no? Esta ley que castiga la transmisión por vías digitales sin el consentimiento de las mujeres de alguna
imagen íntima o privada, ¿sí? Y la castiga severamente. Ya es una ley y la iniciaron un puñado de jóvenes también. Jóvenes que hacen un plebiscito, que toman la ley para incidir, jóvenes que buscan una nueva legislación, que es ya ley en varios estados, la mayoría de los estados de la República, y son jóvenes haciendo política. Claro, no lo hicieron a través de ningún partido, por las razones que tú mismo has expuesto y que están documentadas en todos los estudios de cultura cívica, pero ahí está la participación juvenil. Y el otro dato con el que quiero ir hacia el tema que nos has planteado para esta segunda etapa de nuestra conversación, el otro dato es cómo la sociedad mexicana, el electorado, el cuerpo electoral, dicen los que saben, los electores, los electores mexicanos, han demostrado que saben para qué sirve su voto y han logrado cambios radicales con su voto. Tú recordarás, en algún momento espero que nos acompañe en un conversatorio, esta obra de Mauricio Merino, en su tiempo publicada en el Foro de Cultura Económica, de la transición votada, ¿no? Bueno, pues con votos se fueron haciendo todos estos cambios. Y este cambio radical, quizá muy radical, como tú dices, que está viviendo hoy el país, pues fue también puesto ahí por el voto de la ciudadanía. Y ahora en el 2021, y ese es a lo que quiero ir contigo, ha vuelto a manifestarse con claridad, con implicaciones que nos vas, te ruego, a compartir. Termino. En el 97 del siglo pasado, 1997, ese voto decidió que ya no podía haber un partido que en México gobernara en el Ejecutivo y además en el Legislativo, con la posibilidad de tener reformas constitucionales a la mano. Le quitaron las 2/3 partes al partido mayoritario. En el 2000 se decidió la primera alternancia en la presidencia de la República y fue un voto. En el 18, lo que yo llamé un tsunami ciudadano, se decidió, tú me dirás si me equivoco, pues infringir un gravísimo reclamo al sistema de partidos políticos en México, PRI, PAN, PRD, digamos, como los partidos clásicos o fuertes o de mayor presencia, y se decidió darle la opción de presidir la República a una opción, valga la redundante, que no lo había hecho. Lo había hecho el PRI, lo había hecho el PAN en sucesivas ocasiones y llevó Morena con el voto. Y ahora las elecciones del 2021. ¿Qué lectura, querida, para este título muy sugerente que nos propusiste? Las elecciones más grandes de la historia. México 2021, desafíos y oportunidades de la democracia. ¿Dónde está? ¿Cómo está? Quo vadis con la democracia mexicana hoy, querida Silvia? ¿Cuál es tu opinión y tus datos? Bueno, yo quisiera ver algunas láminas, cuando menos esto de las elecciones más grandes. Son láminas, debo decir, muy pobretonas. Pasamos a bueno, estas son los resultados de 2018, que como ven, pues fueron muy definidos a favor de Andrés Manuel López Obrador. Siguiente, por favor. ¿Cómo le hago para cambiar? Lo interesante de esta gráfica es que muestra las elecciones presidenciales por entidad. Y aquí puse únicamente las entidades que renovaron su gobernador, o sea, que tuvieron elecciones de gobernador en 2021. Como ustedes ven, Morena, en alguna de sus versiones, digo porque hubo varias diferentes coaliciones en varios estados, pero finalmente, pues alrededor de Morena, pues ganaron todas las elecciones, incluido Zacatecas, en donde López Obrador en 2018 tuvo una mayoría pues muy contundente, digamos, desde más de 60% hasta más de 40%, casi 50%. Las entidades donde no ganó Morena, pero ganó un aliado de Morena, fue San Luis Potosí,
que era básicamente un territorio panista, donde la izquierda no había hecho nunca nada y donde Morena tuvo o López Obrador, una votación relativamente baja en 2018, y las dos otras entidades que perdió Morena en 2021 fueron Querétaro, donde realmente se veía un Partido Acción Nacional muy fuerte desde la elección anterior, y Nuevo León, donde también el PAN era muy fuerte, y López Obrador en 21, en 2018 tuvo una votación bastante baja para el estándar nacional. Como ustedes ven, yo quise hacer esta comparación. Vamos a la siguiente, por favor. Porque pasamos a la siguiente, ¿no? Ahorita no veamos diputados. Aquí están las elecciones 2021. Vemos por qué les llamamos las más grandes de la historia. Pues nada más y nada menos porque hubo 3,026 cargos a elección y a elecciones locales, además de 500 diputados federales. Por eso son las más grandes, porque hubo una cantidad abrumadora de puestos a elección. Todas las entidades tuvieron elección de ayuntamientos y elección de diputados, menos dos. En ayuntamientos fue Durango e Hidalgo, y en diputados locales fue Coahuila y Quintana Roo. De ahí en fuera, los estados que tuvieron elecciones de gobernador fueron 15, y bueno, ya vimos los resultados. Pasamos a la siguiente. No sé si podemos pasar a la siguiente. Bueno, aquí están los cómputos por circunscripción para diputados federales. O sea, fue el primer cómputo, digamos, oficial que hubo, y vemos que el porcentaje de Morena por sí mismo es de 34%, pero cuando suma sus aliados, pues alcanza mayoría. Vamos a la siguiente. E inclusive, en algún momento, si tiene mucha suerte, podrá lograr una mayoría calificada, pero eso siempre será con aliados circunstanciales, digamos, de otros partidos o de otras coaliciones. En realidad, la votación de Morena en el Congreso fue limitada. No fue baja, pero fue distante a lo que esperaba desde luego López Obrador y a lo que tuvo en 2018, donde alcanzó cerca del 40% por sí solo. Ya después con las alianzas alcanzó la mayoría. Sin embargo, donde hay un avance muy notable es en las elecciones de gobernadores. Y ahí sí vemos que de las 15 elecciones que están en juego o que estuvieron en juego el 6 de junio, 12 las ganó Morena. Como vimos anteriormente, fueron aquellos estados donde Morena obtuvo, o López Obrador, una votación muy importante en 2018, un estado que era del PAN y que pasó a un gobernador del Verde,
y que, bueno, el Verde es un aliado peculiar, diría yo, de, de, de Morena. Digo peculiar porque el Verde ha sido un partido que desde el 2000 ha estado siempre, ha buscado alianzas con el partido que está en la presidencia. En realidad Sí, no le importa más cosa que pues obtener alguna posición cerca del poder político, digamos. Puede acomodarse a cualquier agenda política. Y sí, luego ha hay sido dos, aliado de todos, ha sido aliado de todos. ajá, y luego hay tres estados, perdón, hace rato me equivoqué, no son 13, son 12, tres estados donde ganaron otros partidos. Nuevo León, también con un candidato muy peculiar, lo ganó Movimiento Ciudadano, PAN, Querétaro y PAN PRD, Chihuahua. Bueno, pasamos a lo siguiente. Ya no hay gráficas, ya no hay más gráficas. En realidad hay algunos aspectos que yo creo que vale la pena destacar. Para mí, en cierto modo, el que los diputados federales de Morena no hayan recibido la votación que podrían haber esperado, dadas las tendencias que prevalecieron en 2018, tiene que ver en gran medida también con pues la forma en que se ha desempeñado el partido, no solamente el presidente. En el partido ha habido graves discrepancias, sin duda hubo problemas serios para la selección de candidatos, en donde muchos grupos cercanos a Morena, inclusive fundadores de Morena, pues se desalentaron, podríamos decir, de las promesas del partido, en la medida en que prevalecieron métodos muy poco claros y muy poco democráticos para la selección de los candidatos. Eso yo creo que hay que tomarlo en cuenta. Y yo creo que también hay que tomar en cuenta que pues la propia dinámica que ha llevado la cuarta transformación, las políticas que ha impulsado López Obrador, el discurso que impacta a los medios, aunque a veces no propiamente desencadena acciones, pero sí impacta, es negativo, digamos, de López Obrador para muchos sectores de la población que votaron por Morena y por el proyecto de López Obrador en 2018, pues probablemente porque la verdad no había otras opciones. La opción del PRI era tan de dudosa credibilidad, ni siquiera era un candidato del partido y pues con un fuerte desprestigio del presidente, y el PAN pues tampoco se veía claro para dónde estaba dirigido su aspiración, digamos, de, de gobierno. En fin, había condiciones que impulsaron a buscar a muchos ciudadanos una alternativa diferente. Yo creo que en estas elecciones parte de ese electorado se, se dirigió, prefirió regresar a los partidos anteriores o buscar otras alternativas, como Movimiento Ciudadano, por ejemplo. O en fin, hay varios partidos muy pequeños que captaron alguna parte de la votación, muy insignificante, pero entre todos ya van sumando una cantidad de votos. Y luego también la
movilización de clientelas que sí existían, no todo es voto libre, digamos, y Así es. espontáneo. Yo creo que en la Ciudad de México, pues hay que considerar mucho la población universitaria, la población vinculada a servicios y tareas culturales, que ha sido muy golpeada y despreciada, inclusive verbalmente, por el presidente, ¿no? Las clases medias. Las clases medias, pues que han sufrido, por ejemplo, mala calidad de servicios médicos en sistemas de salud como el IMSS o el ISSSTE, y que pues no han logrado encontrar alternativas. Las construirán quizás en el futuro, a lo mejor podrán ser mejores que los servicios que existían antes, pero ahora lo que realmente existe pues es un deterioro de esos servicios. Y claro, el impacto de la pandemia, que no es menor, y que no se, ese sí no se debe a nadie, ese nos cayó del cielo, ¿no? Sí, literalmente, literalmente. Y bueno, estamos entonces, ya en condiciones, digamos, de irla enfrentando, ya con cierto avance en vacunas y semáforos que se tornan a verde. En fin, querida, estamos en el último tramo, 10 minutitos más, y a mí me gustaría... concluir. Ah, sí, sí, por supuesto, y después te doy algunas preguntas. Claro, claro, por favor. Bueno, pensando en todo esto, yo creo que hay un sector de la población que hasta cierto punto votó diferente por, pues quizás podríamos leer su intención como ponerle un cierto freno al desenfreno de la cuarta transformación, que Así quizás es. En muchas ocasiones no se entiende a dónde va o para qué se está haciendo, independientemente de que se hagan cosas bien. Bueno, cuando menos no se ha derrumbado la economía. Eso es una virtud. Es una virtud en estas condiciones de pandemia y desde luego de crisis económica. Pero, pues la verdad, muchas cosas parece que no son necesarias y que se han hecho con un cierto, una dinámica arbitraria, digamos, sin escuchar a los sectores que han sido afectados por esos cambios, ¿no? En fin, el chiste es que hay una votación diversa y que no se expresó como un gran voto de aprobación al proyecto en nivel federal. Sin embargo, yo creo que lo realmente sorprendente, y ahí es donde habría que poner los ojos, es en las elecciones locales. Y ahí se ven unos cambios brutales, porque hay muchas entidades de estas que ahora gobierna Morena o que va a gobernar, que nunca habían tenido un gobierno de otra naturaleza, que no fuera del PRI. Le hace Colima o le hace Campeche, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que hay algo muy interesante en esos cambios locales que se están presentando y también en la posibilidad de que muchos partidos locales se hayan desarrollado a nivel de elecciones municipales. Yo recuerdo una conversación con González Casanova, nuestro gran maestro de sociología política, don Pablo, en donde comentaba precisamente cómo se desarrolló el PRI y cómo fue el hecho de que la ley obstruyera las elecciones locales
y los partidos locales, lo que divorció o llevó al divorcio de las élites partidarias de las bases sociales. Eso era uno de los, pues de las observaciones, de las reflexiones que hacía de el desarrollo del PRI, del PRM, que fue el de Cárdenas, al PRI de Ávila Camacho en los años 40. Yo creo que no hay que dejar de prestar atención al impacto de esos pequeñísimos partidos. Yo he estado viendo muy fragmentariamente, porque eso sí, la información es muy escasa todavía, cómo se han desarrollado los resultados de las elecciones a nivel municipal y la diversidad. No, o sea, no hay una unanimidad en torno a Morena, aunque sí hay muchos municipios ganados por Morena, pero una gran cantidad de partidos locales que habría que ver qué quieren decir. Y yo también quisiera señalar, antes de que me cierres, que el gran desafío de estas elecciones, el gran desafío es la violencia. Ahí sí, la 4T ha avanzado muy poco, parece que no ha avanzado, y creo que ese sí es un reto, pues yo creo que para todos, partidos políticos de todos los signos y ciudadanos de todos los colores, porque en realidad yo creo que el gran objetivo de nuestra democracia sería recuperar el territorio nacional, ponerlo bajo el control del gobierno federal y de los poderes locales, ¿no? Pero poderes legítimos, no vinculados al narco ni al crimen organizado. Yo eso es lo que advierto en estas elecciones, que me parece preocupante, ¿no? Dime. Pues, bueno, pues muchas gracias. Mira, pues ciertamente fue un acierto y un privilegio que hayas aceptado ser nuestra primera contertulia, invitada a estas conversaciones de jueves por la tarde, porque has abierto todo el abanico, incluido este último que has señalado con tanta intensidad y que lamentablemente es, si no la nota o el tono de esta elección, sí uno de ellos, por desgracia, y no solamente la violencia física, la violencia verbal, la violencia anímica, la violencia hasta psicológica que ha cambiado y cambió lamentablemente desde la esfera de los partidos y sus candidatos. ¿Qué contrasta, yo creo, que contrasta con la actitud de la ciudadanía, Silvia? Yo no sé en la casilla, pero yo te puedo decir, en mi casilla, que fue además en casa de mis padres, la gente era muy cordial entre ella. Los funcionarios, las funcionarias llegaron todos a instalar la casilla, la gente del INE, los votantes no dejaron de fluir en todo el día, 52% en una elección legislativa, es un dato histórico relevante. Se puede explicar por muchas cosas, pero ahí está, nadie lo puede objetar, lo puede discutir. Y los votantes, las personas votantes le agradecían a las funcionarios que estuvieran ahí, reconocían su esfuerzo frente al mal humor de la clase política. Había un muy buen humor de las personas ciudadanas que estaban haciendo su elección y la estaban manifestando con todos los bemoles que nos has hecho el favor de compartir. Estamos a pocos minutos de concluir, querida. Yo por mí me estoy aquí hasta el próximo jueves platicando contigo, pero el Ortega tiene sus propias agendas. Quiero agradecer a todos los que nos han visto, nos han dejado comentarios de felicitación y salud para ti. Claudia Guzmán, Vicente Roqueñín, Liz Ventura, Claudia Calvin, Rosa María Mirón Lince, amiga nuestra entrañable, Bering, y con la que te en el partidos, por cierto, 52 partidos locales dieron estas elecciones también. A propósito, lo que nos comentas,
la pregunta de Claudia, que dice, te ruego la mayor brevedad que sea factible. Frente al sistema de partidos, ¿cuál debería ser la ruta de exigencia para mejorar la oferta política? Justo lo que comentabas incluso de la percepción de las juventudes. Más que abrir la oferta de partidos políticos que pulvericen la intención del voto en las jornadas electorales. Pues quisiéramos tu respuesta como una experta en estos temas y alguien que ha mirado estos asuntos desde hace algún tiempo. Espero que no se haya congelado mi imagen o la tuya, porque vi un poquito. Y te escuchamos, querida, con esta intervención tuya daríamos el cierre. Pero me repites la pregunta porque sí se te congeló. Entonces, sí, bueno, la lluvia afecta sí. estas virtudes tecnológicas, luego nos meten en problemas. Dice, frente al sistema de partidos, ¿cuál debería ser la ruta de exigencia para mejorar la oferta política, más que abrir la oferta de partidos políticos que pulvericen la intención del voto en las jornadas electorales? ¿Cuál debería ser la ruta de exigencia para mejorar la oferta de los partidos políticos? Pues mira, yo creo que la ruta de los partidos locales es una ruta legítima y allí hay que tomar opciones. O optamos por un sistema de grandes partidos poco metidos en una camisa de fuerza legal en donde tienen que juntarse todos porque es la única manera de participar. Un poco lo que pasa en Estados Unidos. Son dos partidos, pues porque un tercero no cabe, no tiene oportunidad, ¿no? Entonces, de una o de otra manera, todos se meten en republicanos y en demócratas, sin que tengan nada que ver, ¿no? O sea, son coaliciones electorales con un bajo contenido programático y muy poca vida partidaria, ¿no? Ese es un modelo de democracia. Yo no sé si sea el mejor, la verdad, no me queda tan claro. Yo creo que la idea de construir un sistema de partidos renovado a partir de las dinámicas locales, quizás le daría la oportunidad a este país de incorporar a una enorme masa de población que nunca ha tenido la oportunidad de participar, que siempre han sido las élites, porque el PAN es un partido de élites y el PRD, aunque es un partido de izquierda, digo, todavía es, pero aunque fue un partido más grande de lo que es ahora, de todos modos, siempre fue un partido de élites de la izquierda. Venía del PC, venía del Partido Mexicano de los Trabajadores, en fin, había toda una tradición de líderes de izquierda que fueron los que más o menos fueron haciendo cabeza y sin duda del PRI. Muchos dirigentes del PRI entraron al PRD, empezando por Cárdenas, por Porfirio Muñoz Ledo, por Ifigenia Martínez, lo cual no los descalifica, inclusive López Obrador, ¿no? Pero sí les da una característica de distanciamiento a la población misma, a su capacidad de autogestionar sus demandas políticas, ¿no? Entonces yo creo que es un experimento que valdría la pena respetar, a ver hacia dónde se dirige. Claro, el tema de agregar demandas para tener un modelo de democracia, digamos, entre comillas, más gobernable, más ordenado, podríamos decir, pues es siempre un dilema entre la amplitud de la representación
y la posibilidad de fortalecer la gobernabilidad del sistema, ¿no? Yo creo que no hay un futuro escrito. Muchos países del mundo están en esta crisis, para no decir de América Latina, donde es bastante evidente. Yo no conozco mucho la historia de cerca de otros continentes, pero sin duda en América Latina sí es un reto. Y es un reto que no se ha resuelto. Entonces, checa bueno, Perú, checa Bolivia, checa Chile, que está por hacer una nueva constitución. Pues sí. ¿No? Bueno, Nicaragua, que está en un trance, Bueno, ¿verdad? bueno, Nicaragua tiene otros problemas más graves. Digamos, Sí, ha sido más... y sobre todo visto desde la izquierda, querida, que has Claro, puesto el acento ahí y a mí me llega muy, muy directamente. Pero en efecto, estas bifurcaciones y dilemas de la democracia, riesgos, hay que decirlo también, pues no sí, están son los solo en México, riesgos. sino en la región. La democracia no ofrece garantías de futuro. Eso también hay que verlo. Así Y eso es. también se dijo hace mucho y por clásicos de la ciencia política, ¿no? Recordemos a Juan Linz, respecto Claro. de Europa y de los años 40 y 30, ¿no? Con la quiebra de las democracias, querida, que es un tema más que vigente. Pues sí, ahí va. Pero bueno, aquí más o menos yo soy optimista porque me gustó mucho el resultado. El hecho de que ni Morena ni López Obrador lograron un resultado hegemónico. Lograron un resultado plural, mantener una mayoría sin descartar o inhabilitar a otros opositores. Yo creo que este es un logro, y con el desarrollo de muchas fuerzas locales, que yo creo que ahí es donde tendríamos pues que aportar estudios mucho más finos, quizás más antropológicos, diría yo. Así es, más que politológicos y desde luego de derecho, con el debido respeto y cariño a mis amigas y amigos abogados electorales, que hay muchos y de primer orden en este Ajá. país, pero sí, hay que ir a ese basamento cultural, social, antropológico, como tú dices, que puede explicar mucho mejor que otras disciplinas el momento de la democracia mexicana y sus desafíos y la forma de encararlos. Pues querida, nos has dado una lección, una cátedra, y conste que esto era un conversatorio, pero va a ser una conferencia magistral. De hecho, lo es. Te agradezco muchísimo tu tiempo, que hayas dispuesto estos minutos para abrir boca en estos conversatorios. Nos dejas con muchos temas: partidos políticos, juventudes, los perfiles, los riesgos de la democracia, qué sí y qué no puede ofrecer la democracia para el futuro. Y sobre todo yo me quedo con una idea de que la democracia es nuestra, que todo esto que tú nos has comentado al final de cuentas lo hizo la gente. Desde luego, pues, algo tuvieron que ver los partidos, sus candidatos, los medios, la inteligencia, la academia, pero la gente y esta visión antropológica que tú has ofrecido a los estudios electorales desde hace algún tiempo, y lo has hecho con la elegancia y la profundidad que ahora con la tarde, pues nos ponen el rumbo hacia adelante. ¿Quieres compartirnos alguna última reflexión? Querida, te escuchamos con la alegría y atención de siempre. Pues mira, muchas gracias por la invitación. Yo creo que más que nada los invito a la reflexión y al estudio sin prejuicios del Eso, futuro y de las instituciones, eso. tanto de los liderazgos como de los partidos, como de las leyes, que seguramente vamos a empezar a cambiar otra vez, ¿no? Así es, así es. Entonces, pues nos veremos muy pronto con nuevos Siempre, querida. proyectos. Yo por mí tendría sus conversaciones con Silvia Gómez Tagle todos los jueves, lo podría llamar. Así que te estaremos convocando, querida, para que nos compartas cada vez que sea posible para este análisis sin prejuicios, pero con muchos juicios.
muy juiciosos, con mucho entereza, con mucho centro, con mucha claridad, prudencia, porque si algo hace falta en la política mexicana es prudencia, es sensatez, es una visión constructiva, crítica. La democracia es eso, que la gente tenga visiones distintas y contiendas intensas, fervorosas, pero con, diría el viejo Marx, pasión, responsabilidad y mesura, ¿no? Me refiero a Max Weber, desde luego. Querida, muchas gracias. El próximo jueves, queridos amigos, amigas, Silvia, desde luego estás invitada en primer plano, en primer término, vamos a tener una conversación con Willibald Sonnleitner. Nunca he podido pronunciar bien su apellido y conste que somos amigos de hace décadas. Willibald, del Colegio de México también, va a compartirnos justo esta visión más de tejido fino que ver de un país partido en dos, como nos quisieron hacer creer, ¿no? Esto que tú dices, hay que ir al espacio local y vamos a conversar con Willibald sobre las elecciones de 2021 en perspectiva socioterritorial, polarización, fragmentación o diversidad. Ahí está el tema, que se enlaza muy bien con las reflexiones de Silvia Gómez Tagle esta tarde. Gracias, querida. Creo que me pasmé yo.